Buenas noches. Estás en el umbral, donde la memoria respira y la palabra encuentra su hogar. Bienvenidos a la serie Cartografía del Alma. Una ruta que no aparece en ningún mapa. No tiene fronteras ni caminos trazados. Sin embargo, todos transitamos ese espacio desde el mismo momento en que nacemos y tal vez desde antes. Es el territorio de nuestras emociones. La historia de hoy se llama No quiero incendiar mi casa. Juan siempre fue un hombre correcto. Era de temperamento calmado, decían quienes lo conocían. Nunca gritaba y no se involucraba en discusiones. Solía decir que odiaba los conflictos. Sin embargo, cuando algo o alguien lo contrariaba, surgía en la profundidad de sus ojos una chispa. Sus facciones se tensaban y se quedaba en silencio, cobijado por una nube oscura que no lograba evitar. La primera vez que perdió el control frente a su familia fue por un detalle muy pequeño, tal vez un vaso mal puesto en la mesa, un comentario fuera de lugar o una palabra que sintió como desprecio. No lo recuerda muy bien. En ese momento tenso, Juan no gritó. Habló pausado, pero su voz cambió de temperatura y de color. Su esposa lo miró con sorpresa. La lucha interior comenzó en ese instante, porque no era el vaso ni la palabra, era la suma de cosas no dichas y sentimientos reprimidos. Juan había aprendido desde niño que enojarse era peligroso. Lo aprendió con dolor porque su padre era un hombre violento y la casa temblaba cuando él se enfadaba. Los portazos eran como terremotos y los insultos, incendios que se propagaban rápidamente entre los miembros de la familia. Juan observaba y en su interior decidió firmemente que él nunca sería así. Pero hay un problema. Confundió control con silencio. A los 10 años, harto de observar las peleas familiares, prometió nunca jamás parecerse a su padre. Pero a los 40 se parecía más de lo que quería admitir. Juan no golpeaba, no insultaba, pero su frialdad cortaba. Cuando se sentía herido, se retiraba. Cuando se sentía ofendido, castigaba con distancia. Cuando se sentía ignorado, se volvía hielo. Su solución no era el diálogo, era la fría distancia y el silencio. Pero aquí estaba la cuestión. Si bien su ira no explotaba, se acumulaba día a día con cada emoción mal gestionada. Y lo que se acumula, tarde o temprano rebosa la copa y se derrama. Una noche cualquiera, después de una discusión mínima, su esposa le dijo algo que lo golpeó. No me gritas, pero me castigas con tu distancia, con tu frialdad y tu silencio, le dijo suavemente su esposa. Esa frase dejó a Juan sin ninguna defensa. No durmió. El canto mañanero de los gallos lo sorprendió en vela, pensando, y entendió algo brutal. Había construido una casa para su familia, con paredes de silencio más espesas que cualquier muralla. Había alimentado un fuego visible, pero aún así, su casa estaba llena de humo. La ira que ardía en su interior no se veía, pero los estaba asfixiando a todos. Días después, un episodio en el trabajo terminó de quebrarlo. Un compañero se llevó los créditos y reconocimiento por un proyecto que había construido él, con dedicación y esfuerzo. Juan sonrió, no dijo nada, no se quejó ni reclamó. Guardó silencio como siempre. Rabia incontrolable rugía en su interior. Regresó a casa con el pecho ardiendo y esta vez no logró sostener la máscara. No fueron gritos, fue una simple frase hiriente y precisa, diseñada exactamente para lastimar. Lo reflejado en el rostro de su esposa, entendió que su ira era una herencia, aunque gestionada de manera diferente. Su padre explotaba, él implosionaba, pero ambos destruían. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y acudió a terapia, donde aprendió que la ira no gestionada es dolor sin lenguaje. Aprendió a enfrentar la rabia de maneras que jamás había hecho. No le huyó, no la enterró, la nombró, la enfrentó.
Con mucha dificultad, aprendió a expresarla de maneras más sanas. Aprendió a expresar: estoy frustrado, me siento desplazado, esto me duele, necesito que me escuches. Al principio, él mismo se escuchaba torpe, extraño y vulnerable, como si esas frases las pronunciara otra persona y le fueran ajenas. Pero con la práctica diaria, algo cambió. Descubrió que debajo de su ira había algo más: miedo, miedo a no ser suficiente, a ser ignorado y, lo más aterrador, a repetir con su familia la historia que vivió de niño. Comprendió que la ira no era su enemiga, era una guardiana mal entrenada, y aprendió a expresarse antes que la chispa se convirtiera en incendio, a respirar antes de responder y a poner límites sin violencia. Una tarde cualquiera, la esposa de Juan lo llamó y por algo mínimo empezó una discusión telefónica. Algún malentendido sin importancia, pero un tono que podía escalar. Sintió el viejo fuego arder en su pecho, el calor, la tensión en la mandíbula, el deseo de lanzar una frase precisa diseñada para herir. La chispa del enojo estaba ahí, pero por primera vez no la negó, no la justificó ni la reprimió, la sostuvo, respiró profundo y dijo a su esposa: estoy enojado, pero no quiero lastimarte. Dame un momento y hablamos. Del otro lado hubo silencio de respeto. No se desató el terremoto interior y tampoco dejó que el hielo se extendiera. Solo un límite suave. Juan no dejó de sentir ira, pero aprendió a no incendiar su casa con ella. Y entendió que el fuego no es el enemigo. El enemigo es no saber dónde encenderlo. Un domingo, Andrés visitó la vieja casa de su infancia. Estaba vacía. Las paredes ya no guardaban gritos, pero él aún los escuchaba. Entró en la cocina. Allí estaba la misma mesa, el mismo espacio donde tantas veces el aire se había vuelto irrespirable. Recordó a su padre, rojo de ira, golpeando la madera, y a su madre con la mirada clavada en el piso y en silencio. Recordó al niño que juró nunca ser así. Se dio cuenta que había vivido intentando no parecerse a su padre, pero nunca había aprendido a ser él mismo. La diferencia no estaba en gritar menos, sino en elegir otra forma de comunicarse. Juan acarició la vieja mesa de la cocina como quien reconoce un territorio que ya no le pertenece, y entendió algo definitivo. Romper una herencia no es no sentir lo que se sintió, es no actuar desde el mismo lugar. La casa de su infancia había sido un incendio. La suya no tenía por qué serlo. Empezó a reaprender a hablar sin acusar, sin castigar, sin huir. Empezó a reaprender a no refugiarse en el silencio y en la frialdad. No fue perfecto, pero poco a poco fue posible. Y esta nueva manera de enfrentar su ira le dio libertad, porque aprendió a canalizar ese fuego interior sin que destruyera, convirtiéndolo en un límite sano. Ahora, Juan logra ver en los ojos de sus hijos al niño que él fue, y entiende que la ira no gestionada no se hereda en palabras, se queda tatuada en el alma de la generación futura. Porque romper una herencia no es apagar el fuego, es lograr que éste arda sin destruir. Y Juan estaba logrando lo que su padre nunca entendió, no solamente evitar el fuego de la ira, estaba cambiando la historia.